Leo Zuckerman, por supuesto, en sus minutos de opinar, siempre en este su espacio. Por supuesto, tendrá mucho que comentar al respecto. Querido Leo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Pues muy enojado, muy enojado, Pepe, después de leer este artículo del New York Times, enterarse a través de una publicación extranjera, pues que este informe que presentó la Comisión de la Verdad, pues como tú dijiste, está lleno de información falsa y quien lo dice es nada menos que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el subsecretario que es el líder de la Comisión de la Verdad. Y bueno, Pepe, pues hoy sale Encinas enojado, también el presidente en contra del New York Times, pero bueno, pues ahí están las declaraciones del propio Encinas al New York Times, y supongo que el New York Times tiene la grabación donde dice claramente, y acá lo estoy citando, Encinas, hay unos de estos mensajes de WhatsApp que hemos desechado, no tienen elementos suficientes para acreditarse, el 100% seguro no existe en esto, en todas las investigaciones hay aciertos y errores, hay un porcentaje importante, muy importante, que todo está invalidado. Y sin esos mensajes... Dicho en pocas palabras, Leo, lo que quieres decir es que el gobierno de la 4T mintió. Sí, Pepe, lo pongo así en mi artículo de hoy, porque si uno lee el New York Times y le hace caso al New York Times y cree que efectivamente Encinas le dijo eso al New York Times, pues la conclusión que se llega es que el gobierno de López Obrador, por las prisas del propio presidente de solucionar, entre comillas, este caso, pues lo que hicieron fue meter información que no validaron, información que es falsa, información que no habían conseguido verificar muchas de estas capturas de pantalla del WhatsApp. Y realmente te voy a decir por qué estoy enojado, Pepe, porque ya pasaron 8 años, carajo, del crimen en Iguala, y cada vez se enreda más esto. El presidente López Obrador prometió que iba a resolver este tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo utilizaron políticamente, Pepe, durante la campaña. Gritaron, López Obradorismo gritó a todo pulmón, fue el Estado. Bueno, y en agosto sacan su propia versión de los hechos en este informe que presentó Encinas, y resulta que está lleno de inexactitudes, lleno de falsedades. Otra vez lo que vemos es la ineptitud que caracteriza a este gobierno, realizando un informe con pruebas falsas, Pepe. Y quien lo está admitiendo, insisto, no es nada menos que el jefe de la Comisión de la Verdad. Se quejaron, Pepe, de la verdad histórica del sexenio de Peña. Tienen al ex procurador Murillo Karam en la cárcel por haber encubierto y haber hecho una mala investigación. ¿Y qué acabaron haciendo? Acabaron fabricando otra mentira, Pepe. Hay una parte Sí. en lo que estamos refiriendo en el artículo del New York Times de Natalie Kitreff, de Ronen Bergman y de Oscar López, en donde se explica que incluso Alejandro Encinas intentó contacto con Tomás Herón de Lucio, quien en aquel entonces, hace 8 años, era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la llamada Procuraduría General de la República. Intentó entrar con él en contacto para que le pasara, pues le soltara la sopa, para que cantara todo lo que sabe, a cambio de brindarle protección. Tomás Herón de Lucio los mandó al diablo, no accedió a todo esto. Esto revela también la fragilidad de cómo se llevó a cabo la investigación, pero ahora lo que nos llama la atención es la reacción del presidente de la República, quien recurre pues al viejo truco de culpar a sus adversarios, de dinamitar la investigación, al New York Times por no decir la verdad con certeza, con pruebas y con buenos argumentos, y a los medios nacionales por no creer en el dogma de su versión. Así es, Pepe, y insisto,
la fuente de información del New York Times es Alejandro Encinas. Entonces, cuando dice el presidente es que el New York Times está mintiendo, pues perdón, pero entonces el que estaría mintiendo sería Alejandro Encinas. Y yo me atrevo a decir que el New York Times no publicó esto porque hay ciertos estándares periodísticos en ese periódico. Ellos no van a entrecomillar declaraciones que dio el subsecretario sin que tengan precisamente la grabación de lo que les dijo Encinas. Entonces, veamos, Pepe, vamos a hacer, como tú dices, el viejo truco de mata al mensajero para no hablar del mensaje. Y el mensaje es durísimo, Pepe, y el mensaje es que 8 años después del crimen de Iguala, no sabemos qué pasó, que este gobierno, desde que estuvo en la oposición y ahora que están en el gobierno, ha medrado políticamente con este caso. Y si me permites, Pepe, voy a concluir diciendo, esto es una mentada de madre a los padres de los muchachos desaparecidos y también a todos los que ingenuamente nos creímos esta nueva versión falsa de los hechos que dio el gobierno de López Obrador. Yo sí me lo creí, Pepe, yo sí leí el informe, a mí me llegó un informe no testado, es decir, no sin los taches, lo leí y dije, hombre, caray, qué bueno que este gobierno sí pudo investigar y llegar a nuevas conclusiones, donde había una participación activa de las Fuerzas Armadas en el tema del asesinato, desaparición y posterior encubrimiento en toda esta historia. Yo sí me lo creí y hoy me siento muy enojado, Pepe, porque nos mintieron. Y si yo estoy enojado, pues no te quiero decir cómo han de estar los papás de los 43 estudiantes desaparecidos. Toda la razón, querido Leo, como siempre, gracias por esta colaboración. Muchas gracias, Pepe, y muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, ¿sí? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.